Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al señor Juan Pablo Terminielo. Él es oficial legal de ACNUR, que es la organización de las Naciones Unidas encargadas por el tema de los refugiados políticos y en general de todo tipo de refugiados a nivel mundial. Señor Terminielo, muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de ese tema de los refugiados, porque es un tema bastante importante el día de hoy. Que existe el día de hoy más de 65 millones de refugiados, uno se puede sorprender en primer lugar por la cantidad y se puede indicar cuáles son estas causas que han habido este pico en los últimos años de refugiados a nivel mundial. Han sido por los experimentos políticos que ha habido en los países árabes, o sea, la fallida primavera árabe, es acerca de los cambios climáticos que están habiendo en el mundo, en donde la gente va a buscar mejores condiciones y ahí se mezcla lo que es un refugiado por razones económicas o políticas. ¿A qué obedece en forma genérica este nuevo pico? Creo que nunca había existido tanto desde la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido. Así es, el mundo atraviesa la peor crisis de refugiados desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con más de 65 millones de personas que a diciembre de 2015 se encontraban arrancadas de sus hogares principalmente por la violencia, por los conflictos armados y por la persecución política, religiosa, étnica, que se da en diferentes contextos. De esos 65 millones de personas que hay en el mundo desarraigadas de sus hogares, 40 son desplazados internos, son personas que se han desplazado por los conflictos o por la violencia, pero que permanecen todavía dentro del territorio de sus estados. Y más de 20 millones son refugiados, es decir, han tenido que cruzar una frontera internacional escapando de una guerra o escapando de una situación de persecución religiosa. Usted lo mencionaba, es un número histórico que no se registraba desde finales de la Segunda Guerra Mundial y obedece principalmente a el surgimiento de nuevos conflictos, como los que se dieron en el contexto de los países del norte de África y Medio Oriente, y el agravamiento de conflictos ya existentes. Si uno toma las tres principales poblaciones de refugiados en este momento, la principal población de refugiados en el mundo es Siria, es un conflicto nuevo, un conflicto que recién entra en su 5º año, pero las otras dos poblaciones son Afganistán y Somalia. Son situaciones que arrastran varios años de conflicto y en algunos casos se han agravado o no han visto mejorías en los últimos tiempos. Ahora, esto es bastante interesante porque aparentemente hay una especie de conflicto fantasmas, ¿no? En el cual existe muchos años, pero como no tiene cobertura mediática de las cadenas internacionales, pareciera que no existiera, ¿no? Hay crisis humanitaria en el mismo continente africano, digamos, abajo de los países subsaharianos, y la verdad, pues, para la comunidad internacional no existe. Hay 3 o 4 situaciones de conflicto en este momento en África y que generan desplazamientos forzados en grandes números que no tienen una cobertura. Usted mencionó, bueno, por ejemplo, la situación que se da en República Centroafricana, donde un conflicto interétnico está generando desplazamiento forzado. La situación de Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, ¿no? Es el último estado en incorporarse a las Naciones Unidas, que también una situación de más de 1 millón de refugiados, la situación con la presencia de Boko Haram en la región del Sahel, y si no lo que fue el año pasado, el resurgimiento de las tensiones políticas y la violencia en Burundi, que generó más de 250.000 refugiados en los países vecinos. Ahora, si existen estos conflictos y no hay cobertura mediática, y cualquier persona, aún los bien informados, no conocen acerca de estas guerras que están ocurriendo, significa que no hay esa conciencia acerca del problema de los refugiados en el mundo, principalmente de los países ricos. Hay el tema de refugiados en este momento es una cuestión central de la agenda política internacional, y esto quedó plasmado, por ejemplo, en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, que fue precedida por la primera cumbre de jefes de Estado sobre la cuestión de migrantes y refugiados. Es decir, nunca antes en la historia esto había sucedido. Se dio una cumbre que fue a mediados de septiembre a nivel de jefes de Estado y se adoptó un documento que es la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados, bueno, que llama la atención sobre el nivel del desplazamiento en este momento de la historia de la humanidad y donde los estados se refuerzan y comprometen su trabajo para ayudar a los países que están recibiendo el peso más fuerte de la crisis de refugiados. Ahora, es cierto que se necesita ayuda económica, pero creo que el dinero no lo es todo, ¿no? No solamente es el monto de dinero, sino que no cree, como dicen algunas instituciones, que se necesita un tipo de liderazgo, principalmente de las potencias mundiales, para poder establecer una política mundial con respecto a cómo tratar a los inmigrantes.
Bueno, sí, necesariamente hay que tomar medidas, no es solo una cuestión de financiamiento de las operaciones humanitarias. En primer lugar, la solución al problema de los refugiados tiene que ver con la solución de los conflictos que generan el desplazamiento forzado, y estos conflictos requieren un liderazgo político claro para ayudar en la búsqueda de paz. Y después, en relación a los refugiados, se requieren fondos para las operaciones humanitarias, pero también se requiere mayor solidaridad con los países que están recibiendo los grandes números de refugiados a través de políticas de reasentamiento, de facilidades para la migración, que es lo que nos está dando, por ejemplo, en Europa, donde se han cerrado las vías para la migración legal, y esto fomenta en alguna medida la migración irregular que se ve y los riesgos que ella conlleva. Ahora, junto con la inmigración, con la llegada, el tener, ubicar un espacio para estas personas, ¿qué más se necesita? Por ejemplo, el tema de la educación para aquellas personas que están fuera de su país y que han tenido que salir por cuestiones de emergencia, o alimentarlos, o darles servicios de salud, ¿no? ¿Qué más se necesita? Bueno, la protección de refugiados engloba muchas de las cosas que usted menciona. Empieza por asegurar el acceso a trámites, el acceso al territorio, documentación, procedimientos de asilo justos y eficientes, pero también tiene que ver con lo que se llaman comúnmente derechos sociales. La educación de los niños, el acceso a programas de salud y también la generación de medios de vida, el empleo o la posibilidad de desarrollar algún tipo de negocio que le permita autosustentarse a los refugiados. Ahora, este fenómeno el aumento de los refugiados a nivel mundial ocurre en forma paralela con otro tipo de fenómeno a nivel de Europa y Estados Unidos, que es el resurgimiento de este tipo de nacionalismo, algunos podrían decir chauvinismo, movimientos radicales que están pidiendo poner más muros. Eso ocurre en Gran Bretaña, eso está ocurriendo en las elecciones norteamericanas. ¿Qué reflexión le merece esto, que justamente en el momento donde hay más necesidad de acoger a estas personas, aparecen más de este tipo de movimientos nacionalistas que dentro de sus principios es justamente evitar que lleguen más refugiados a su territorio? La crisis de los refugiados en este momento no es solamente una crisis de números, también es una crisis de valores como la solidaridad, de valores como el compromiso de los estados con el respeto a los derechos humanos, y eso es un poco las discusiones que se están viendo en este momento. Es verdad que la primera reacción frente a la llegada de refugiados, por ejemplo, en Europa, estuvo muy asociada a los brotes de xenofobia, los ataques contra hoteles, pero también ha habido en el último tiempo una reafirmación de ciertos sectores de los principios de los derechos humanos, y se ha visto a la sociedad civil organizada, y creo que en este momento, por ejemplo, en el contexto de Europa, es una cuestión que se está discutiendo, es decir, cuál es el nivel de compromiso con el respeto del derecho internacional de refugiados, cuál es el nivel de compromiso con el respeto de los derechos humanos. Ahora, está relacionado este problema, aunque le podemos decir que en forma muy lamentable, es que con la llegada de refugiados también aparezca la amenaza de filtraciones de personas no deseadas. Específicamente estoy hablando de militantes extremistas islámicos en países europeos. Y eso causa un rechazo de la opinión pública de los países occidentales con respecto a los refugiados, independientemente si son inocentes o si son culpables. Ahí es importante remarcar una cuestión. Los refugiados son víctimas de la inseguridad. De esa misma inseguridad que cada tanto puede azotar ciudades de Europa y que probablemente se da a diario en contextos como el de Siria. Y la preocupación de los estados es una preocupación legítima y hay que responderla desde el derecho internacional. Y ahí el establecimiento de sistemas de asilo, de buenos sistemas de registro, de documentación, el uso de las nuevas tecnologías para la toma de huellas digitales, los chequeos con base de seguridad, son cuestiones que sirven para proteger a los refugiados y que también sirven para poner a salvaguarda las preocupaciones legítimas de los estados que nosotros compartimos en materia de seguridad, y que no se utilicen los sistemas de asilo para la infiltración de elementos que puedan generar problemas o de militantes extremistas. Ahora, vayamos a ver este problema ya a nivel regional, en América Latina. Hace 20 años, hasta 30 años, el tema de los refugiados en América Latina era por las guerras que había específicamente en Centroamérica, por los gobiernos autoritarios, dictatoriales, militares del Cono Sur, también en general los gobiernos militares progresistas también originaba presión y refugiados. ¿Cómo ha cambiado el perfil del refugiado hasta el día de hoy? Bueno, en América del Sur, la verdad es que el número de refugiados que viven en la región de América del Sur es muy pequeño si uno lo compara
con lo que estamos viviendo a nivel global. Pero llegan a nuestra región refugiados, algunos llegan dentro de la región, como es la situación de los colombianos, que han llegado en años anteriores y que continúan llegando en números más bajos, pero sigue habiendo refugiados colombianos en la región. Y después la región también se ha convertido en un lugar atractivo para personas que vienen buscando protección extrarregionalmente. Por ejemplo, sirios que han llegado en el contexto de programas de visado humanitario a la Argentina y Brasil, o por ejemplo personas del oeste de África, que también llegan y piden protección en países como Brasil en grandes números. Nuestra región tiene la particularidad de ser la única región del mundo que tiene un plan regional, un plan que han adoptado los gobiernos, la sociedad civil, con el apoyo del ACNUR, en materia de cómo fortalecer la protección de refugiados y apátridas. Y eso creo que es una muestra de una apertura, de un compromiso con la protección. Hay dificultades a nivel de los diferentes países, pero hay una apertura que probablemente no se ve en otras partes del mundo en este momento. Ahora, tocaste el tema de los sirios que llegaban a América Latina. Hay algunas experiencias que no han sido exitosas, específicamente estoy hablando del caso de Uruguay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Crees que los refugiados de sirios estuvieron mal informados? ¿Sus expectativas eran demasiado grandes con lo que le podía ofrecer un país como promedio como Uruguay? La verdad es que no conozco los detalles del programa uruguayo para saber exactamente qué pasó, pero creo que una primera aproximación que uno puede hacer es, hay algo muy positivo, que es Uruguay fue el primer país en adoptar un programa de reasentamiento para sirios financiado desde el gobierno. Realmente eso es un gesto que sembró un poco lo que después replicaron o están replicando otros países de la región. Por supuesto que recibir refugiados que vienen de otro contexto requiere a veces de políticas y de esfuerzos muy grandes y en materia de apoyarlos, trabajo, y esas cosas a veces pueden tener ciertos obstáculos, pero bueno, la mayor parte de los refugiados que llegaron a Uruguay permanecen en el país y estamos convencidos de que van a poder superar esas situaciones y seguramente van a poder integrarse ellos por la generosidad que tienen nuestras legislaciones y nuestros estados, por la posibilidad de ejercer derechos en un contexto además de calma y de paz como los que se viven, por suerte, hoy en gran parte de América del Sur. Ahora, ya lo mencionaste, pero quisiera que lo desarrollaras un poco más. ¿Qué esperas de los países de América Latina que tienen ingresos medios, no tienen grandes dineros para poder recibir con las manos abiertas a refugiados de otras partes del mundo, pero que en cierta manera sus economías podrían tolerar tal vez el ingreso de decenas, tal vez algunos miles de refugiados? ¿Qué podría esperar la Organización de las Naciones Unidas con países de renta media? La actual crisis de refugiados es una responsabilidad de todos los estados del mundo y creo que América del Sur y algunos de los países de la región que como usted menciona, han desarrollado economías sólidas y estables y gobiernos democráticos en los últimos años pueden jugar un rol importante. En primer lugar, manteniendo los estándares altos que tienen hoy en día y mejorando la condición de los refugiados que ya viven en sus países, pero también animándose a tomar algunas medidas para facilitar la llegada de algunos grupos de refugiados. No estamos hablando de miles o cientos de miles de refugiados sirios, pero por ejemplo los programas de visas humanitarias que permiten que personas sirias que tienen vínculos en nuestros países, familiares, descendientes sirios que se han establecido acá, puedan venir a través de mecanismos simplificados, es una contribución a la crisis de los refugiados. O los programas de reasentamiento, que pueden ser para algunos cientos de casos, también son una contribución a aliviar la crisis de refugiados y a dar respuestas concretas a personas que tienen necesidades de protección a veces muy urgentes. Ahora, ¿qué le sugiere que un alto comisionado para los refugiados, como es el señor Antonio Guterres, vaya a ocupar el próximo año la Secretaría General de Naciones Unidas? ¿Qué esperanza van a tener para que sea ya las Naciones Unidas una organización con una persona muy especializada sobre el tema? Bueno, en primer lugar estamos muy contentos porque durante 10 años lideró el ACNUR y logró sobrellevar operaciones a uno de los contextos más difíciles, ¿no? de que se han vivido en el mundo y afrontar y con un nivel de operatividad en todo el mundo, una de las peores crisis de desplazamiento del último tiempo, con lo cual la experiencia en el manejo de estas cuestiones está súper demostrada. Pero creo que además refleja que el tema migratorio, los temas humanitarios, la cuestión de los refugiados,
son un elemento central o un punto central de la agenda internacional, y poder que las Naciones Unidas o los estados hayan decidido colocar en ese puesto a alguien que tiene la experiencia demuestra que se está observando que esto es un problema, es necesario en este momento, y que bueno, ella es la persona que probablemente en mejores condiciones estaba para liderar a Naciones Unidas en este momento. Ya, ahora, su elección no ha sido casualidad, ha sido algo premeditado, porque uno puede esperar de que en los próximos años justamente sea el principal punto tal vez de la agenda dentro de las Naciones Unidas, el tema de los refugiados. Yo creo que el punto es uno de los puntos principales y lo demuestra la última Asamblea General. En la última Asamblea General de Naciones Unidas, al margen de este evento que se hizo en paralelo, la mayor parte de los discursos de los jefes de Estado tuvieron una mención a la cuestión de los refugiados y a la crisis migratoria, incluidos los presidentes de nuestra región, que digo, no estamos cerca de las grandes crisis, pero el presidente Macri de Argentina, el presidente de Uruguay, incluso el presidente Kuczynski, reafirmaron su compromiso con la protección de refugiados y ver cómo nuestros países pueden contribuir a dar una respuesta. Ahora, este pedido internacional de la mayor conciencia y educación sobre el tema de los refugiados, ¿qué reflexión le suscita la campaña electoral estadounidense, donde el tema del migrante, el tema del desconocido, aquel que no comparte la misma cultura, esto es visto como una amenaza? Nosotros siempre, por nuestro trabajo y por el mandato de la agencia, no opinamos de cuestiones políticas, pero sí creo que es importante siempre en las campañas políticas reafirmar o observar esos valores que están acordados en la comunidad internacional. Y el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, sobre todo en países que tienen una larga tradición constitucional de respeto a las garantías individuales, digo, la libertad religiosa, la prohibición de la discriminación, están asentadas en todas las constituciones de América, del norte al sur, con lo cual me parece que se vincula la discusión con esos valores y lo importante es reafirmar esos valores, reafirmar la tolerancia como un principio, la observancia de los derechos humanos y las libertades muchas veces plasmadas en las constituciones de los estados. Y el último tema que quiero tocar es un tema que nos toca a la América Latina y específicamente al Perú, el tema de lo que son el caso de Colombia, ¿no? La guerra interna en Colombia, que ha originado la mayor cantidad de refugiados. Perú no recibe mucho en comparación a lo que recibe pues Ecuador y Panamá, ¿no? Son los dos principales países que más refugiados reciben de Colombia, ¿no? Después del cese de fuego, esto que tarde o temprano se tiene que dar, porque hay voluntades al respecto, ¿cómo tratar el tema de los refugiados en Colombia? ¿Se va a buscar que las mismas personas desplazadas, luego de haber estado viviendo 10, 20, 30 años en un lugar ajeno, vuelvan al lugar de origen? ¿O cómo es que su organización en general busca darle legalizarlo en el país donde se quedó? ¿Cuál es el papel de su organización? La pregunta es muy puntual y creo que es muy oportuna en este contexto. Eso depende mucho de los contextos. Luego de procesos de paz, una vez que los procesos están cimentados, la repatriación voluntaria, que los refugiados puedan regresar a su país, siempre es la solución duradera preferible, ¿no? Cuando uno habla de refugiados. Pero eso siempre depende de las negociaciones que se puedan dar entre el país de origen, el país donde están los refugiados, y el ACNUR han intervenido históricamente en este tipo de negociaciones. Y eso depende mucho de la voluntad de las personas. Hay personas que probablemente vayan a volver si en sus lugares están pacificados, si se sienten en condiciones de seguridad, pero es probable, como usted dijo, otros que probablemente ya han llevado más de una década fuera de su país, sus hijos han nacido en el país de asilo, han cimentado un negocio, una profesión, probablemente no quieran regresar y se verán formas para que puedan permanecer en esos países en condiciones de regularidad, accediendo a residencias migratorias permanentes, que a veces se puede hacer porque si tienen hijos o están casados tienen generalmente un derecho, o incluso promoviendo la naturalización, que es algo que se está dando en la región, la posibilidad de que un refugiado que pasó gran parte de su vida en el país de asilo, con el cual ya estableció un vínculo, pueda acceder a la nacionalidad de esos países. Y en muchos casos lo estamos viendo, hay países de la región como Bolivia que han facilitado los trámites de naturalización, y esa es una solución duradera que estamos promoviendo activamente en toda nuestra región. Ahora, por último quería hablarles sobre el tema del Perú. ¿Hay refugiados internacionales acá en el Perú? Sí, el Perú es un estado parte de la Convención sobre Refugiados y en su territorio residen alrededor de 1.400, 1.500 refugiados y llegan todos los años personas de diferentes nacionalidades pidiendo protección como refugiados. ¿Principalmente de dónde son los refugiados que llegan al Perú? Bueno, los refugiados, la mayor parte de los que están como refugiados en el Perú son de Colombia y de Cuba.
pero hay de otra treintena de nacionalidades, por ahí en números más pequeños, y llegan en los últimos tiempos personas de Colombia que continúan llegando, personas de Haití buscando protección, han llegado en los últimos tiempos personas de otros países de la región como Venezuela pidiendo protección, pero también de otras regiones del mundo. Sirios han venido a pedir protección, países de África. Así es, creo que lo de los africanos es una novedad, ¿no? Porque ahora ya no solamente piensan en cruzar el Mediterráneo, sino llegar a Estados Unidos. Y creo que utilizan el corredor de Brasil, Colombia, Perú para poder lograr ese objetivo. Hay situaciones en las cuales se están viendo que hay redes de tráfico que operan en la región, pero también hay muchos casos que vienen y se instalan en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina se ha visto desarrollar una pequeña colectividad senegalesa en los últimos años. Una colectividad que debe superar los 2.000, 3.000 personas, pero de no haber casi una población, de pronto llegan con el objetivo de instalarse en Argentina. Y estamos viendo un número importante permanece en nuestros países. Puede ser que otros pasen por la región con destino al norte, pero hay un número importante que permanece en los países de la región y que han cambiado mucho el panorama de la población refugiada en las Américas. Bueno, señor Juan Pablo Terminello, le quiero agradecer por su presencia aquí en el programa y que tendremos la oportunidad, en otra oportunidad de conversar tal vez en una oportunidad donde podamos celebrar una mayor conciencia y menor cantidad de refugiados en el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Lo queremos invitar a usted y a sus televidentes a que puedan acceder a la página del ACNUR en español y en particular a que se animen a firmar la petición que se llama Con los Refugiados, que está en la página conlosrefugiados.org, que es una petición que están firmando ciudadanos de todo el mundo para solicitar a los líderes, a los jefes de Estado, mayor involucramiento y mayor compromiso con la protección de refugiados. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y con ustedes, señores, será hasta el siguiente viernes acá en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.